Isabel Martínez, una arquitecta respetada en su campo, llegó al sitio de construcción con la misma determinación que había demostrado a lo largo de su exitosa carrera. Con más de 20 años de experiencia, Isabel se había ganado una reputación por su capacidad para liderar equipos con eficacia y por su exigente perfección. Para ella, los proyectos eran una forma de superar cualquier obstáculo personal y las relaciones profesionales, una manera de demostrar su valía. En su mundo, el amor nunca había sido una prioridad. Estaba demasiado ocupada demostrando que las mujeres podían ser tan competentes como los hombres, incluso en industrias dominadas por ellos. Sin embargo, todo eso cambió en el instante en que conoció a Sebastián Cruz. Sebastián, un joven arquitecto con una personalidad tranquila pero apasionada por su trabajo, fue asignado al proyecto como parte del equipo de diseño. Era el tipo de hombre que no se destacaba por su apariencia, pero sí por su dedicación y su habilidad para transformar una idea abstracta en una estructura real. De origen humilde, Sebastián había trabajado arduamente para llegar a donde estaba, y aunque su carrera estaba en ascenso, no compartía el mismo afán de sobresalir que Isabel. En cuanto a las relaciones, su historia era mucho más sencilla. Había tenido romances pasajeros, pero nunca había encontrado a alguien que realmente lo conmoviera. La primera vez que se cruzaron fue en una de las primeras reuniones de equipo. Isabel llegó con su característico aplomo, presentando las primeras ideas y definiendo los objetivos del proyecto. Sebastián, sentado en la esquina, la observaba con respeto, pero también con curiosidad. Su conocimiento de arquitectura era igual al de ella, pero lo que realmente lo atrajo fue la forma en que ella se manejaba, con una mezcla de autoridad y dulzura que no podía dejar de admirar. Isabel, por su parte, notó al joven arquitecto, aunque no le prestó mucha atención al principio. Estaba acostumbrada a ser la única mujer en la sala, y en ocasiones sentía que sus compañeros se esforzaban por impresionarla con su sabiduría técnica, pero Sebastián no era de esos. Fue una casualidad lo que los unió por primera vez fuera del trabajo. Un accidente en el sitio de construcción los llevó a coincidir en un mismo momento para revisar una de las secciones del proyecto. Isabel, concentrada en sus pensamientos, no vio que una de las vigas estaba mal asegurada y, al intentar corregirla, casi perdió el equilibrio. Sebastián, que pasaba cerca, reaccionó rápidamente, sujetándola por los brazos para evitar que cayera. La cercanía entre ambos fue instantáneamente incómoda, pero también electrizante. Isabel, al principio sorprendida por el gesto, sintió algo que no había experimentado en años, una conexión humana real. Sebastián, por su parte, se sintió completamente desarmado por la mirada intensa de Isabel, tan confiada y, sin embargo, tan vulnerable en ese momento. El día continuó como cualquier otro, pero en sus mentes, ambos no pudieron dejar de pensar en ese breve encuentro. Para Isabel, fue un recordatorio de que aún podía sentir algo más allá del trabajo. Y para Sebastián, fue el inicio de una fascinación creciente por una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, inteligencia y poder. Pero al mismo tiempo, había algo en Isabel que lo hacía temeroso. Sabía que, en el mundo profesional en el que ella se movía, las relaciones complicaban las cosas. Por lo tanto, no dijo nada en ese momento, ni tampoco lo hizo Isabel. Ambos mantuvieron sus pensamientos para sí mismos, aunque los pequeños gestos de simpatía entre ellos se volvieron más frecuentes. Los días pasaron y su interacción se volvió más natural. A menudo se encontraban discutiendo pequeños detalles sobre el diseño o ajustando los planos, pero también empezaron a compartir historias personales. Isabel, siempre tan profesional, comenzó a confiarle a Sebastián sus temores sobre los desafíos de ser una mujer en una industria dominada por hombres. Sebastián, a su vez, le habló sobre su vida en el campo y cómo había llegado a la ciudad con el sueño de hacer una diferencia en el mundo de la arquitectura. A medida que sus conversaciones se alargaban, el magnetismo entre ellos se intensificaba. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Sebastián invitó a Isabel a tomar un café en una pequeña cafetería cerca del sitio de construcción. Isabel dudó por un momento, pensando que podría ser inapropiado. Pero algo en la manera tranquila de Sebastián la hizo cambiar de opinión. Aceptó, y se encontraron a solas en ese lugar, donde la conversación fluyó fácilmente.
Hablaban de todo, de la arquitectura, de sus vidas, de sus pasiones y de sus frustraciones. Al final, Isabel se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando de la compañía de alguien sin preocupaciones profesionales. Esa tarde marcó el inicio de algo que ambos sabían que era inevitable. A pesar de sus esfuerzos por mantener las cosas profesionales, la atracción entre ellos era palpable. Isabel se encontraba constantemente pensando en Sebastián y la forma en que él la hacía sentir, humana, vulnerable, capaz de sentir algo más allá de la presión del trabajo. Sebastián, por su parte, se encontraba esperando ansiosamente cada oportunidad de verla, incluso si solo era por unos minutos. Pero también sabía que las consecuencias de algo más allá de una simple amistad serían complicadas, especialmente para Isabel, quien estaba acostumbrada a mantener todo bajo control. Sin embargo, ambos sabían que había algo que no podían negar, una chispa que, aunque pequeña, estaba comenzando a crecer. Con el paso de las semanas, la relación entre Isabel y Sebastián empezó a tomar un giro inesperado. Aunque al principio ambos habían mantenido una distancia profesional, la atracción entre ellos se fue haciendo cada vez más evidente. Los pequeños gestos de amabilidad, las conversaciones durante las pausas en el trabajo y las risas compartidas en medio de las tensiones del proyecto se convirtieron en algo más que simples interacciones. En cada encuentro, había una tensión en el aire, como si un imán invisible los acercara más y más. Para Isabel, esta atracción era un territorio desconocido. Durante años había puesto su carrera por encima de todo, y nunca se había permitido pensar en el amor como algo posible, especialmente dentro de su entorno profesional. Había trabajado incansablemente para ganarse el respeto en un campo donde las mujeres eran pocas y, aún así, constantemente luchaban por ser tomadas en serio. El amor, para ella, siempre había sido una distracción, algo que podría hacerla vulnerable. Además, Isabel estaba al tanto de que cualquier vínculo afectivo con Sebastián podría poner en peligro todo lo que había logrado. Sin embargo, a pesar de sus reservas, no pudo evitar sentirse atraída por su manera de ser, su humildad, su inteligencia y esa calma con la que desarmaba sus dudas más profundas. Sebastián, por otro lado, se encontraba completamente desorientado. Había tenido varias relaciones en el pasado, pero nada lo había hecho sentir lo que sentía por Isabel. Había aprendido a no mezclar el trabajo con lo personal, pero ella lo hacía cuestionar esa regla. Isabel era diferente a todas las mujeres que había conocido. No solo era atractiva, sino también impresionante en su forma de pensar, en su capacidad para liderar y tomar decisiones bajo presión. Pero también había una fragilidad en ella, una vulnerabilidad que no mostraba a los demás pero que Sebastián empezaba a percibir. Sin embargo, Sebastián también sabía que Isabel era una mujer fuerte, que había trabajado arduamente para llegar a donde estaba. Y que cualquier intento de acercamiento podría ser malinterpretado como una debilidad por parte de ella. Entonces, se limitaba a mirarla con admiración y a contener sus sentimientos. Las primeras señales de que algo más estaba surgiendo entre ellos llegaron de forma sutil. Un día, después de una larga reunión, Sebastián ofreció a Isabel un vistazo rápido de los planos que había estado trabajando, pero de repente, sus manos se rozaron de forma accidental al entregarle los papeles. Ese pequeño contacto envió una chispa de electricidad a través de ambos. Isabel, sorprendida por la reacción de su propio cuerpo, intentó disimular la incomodidad, pero Sebastián pudo notar la tensión en su rostro. La forma en que ella lo miró durante un segundo, como si estuviera buscando una explicación a lo que acababa de suceder, dejó en claro que los dos estaban sintiendo algo más allá de lo profesional. En los días siguientes, comenzaron a encontrarse con mayor frecuencia fuera del entorno de trabajo. Isabel, sintiendo una extraña curiosidad por Sebastián, comenzó a invitarlo a comer en solitario después de las reuniones. Al principio, solo hablaban del trabajo, pero pronto las conversaciones se extendieron a temas más personales. Sebastián comenzó a compartir con ella sus sueños de niño, su vida en el campo y su deseo de hacer una verdadera diferencia a través de la arquitectura. Isabel, a su vez, abrió su corazón de una manera que nunca antes había hecho, contándole a Sebastián sobre sus miedos más profundos y sus fracasos personales, cosas que no compartía con nadie. A medida que pasaban más tiempo juntos,
los sentimientos que ambos trataban de ignorar se hicieron más fuertes. Pero, a pesar de la creciente conexión, Isabel seguía teniendo dudas. Había momentos en los que sus inseguridades la asaltaban, y se preguntaba si su atracción por Sebastián era una simple distracción emocional o si realmente había algo más profundo entre ellos. Su lógica profesional le decía que debía mantenerse alejada, pero su corazón parecía no escucharla. Sebastián también estaba luchando con la misma batalla interna. Si bien se sentía atraído por ella de una manera que no podía negar, sabía que Isabel era una mujer de carácter fuerte, que valoraba su independencia y que probablemente vería cualquier acercamiento como una vulnerabilidad. Sin embargo, la pasión que sentía por ella no se apagaba, y las dudas seguían creciendo dentro de él. Un día, mientras ambos discutían los detalles de un nuevo diseño en la oficina, la conversación se desvió hacia un tema personal. Isabel, sin querer, comenzó a hablar sobre sus expectativas en la vida y sus deseos de encontrar a alguien con quien compartir más allá de la rutina diaria. Sebastián, sin pensarlo, le confesó que había pensado en ella más de lo que le gustaría admitir. Isabel lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna pista de que sus palabras eran sinceras, y fue en ese momento cuando ambos se dieron cuenta de lo inevitable. Había una atracción mutua, algo más que una amistad o una relación profesional. Sin embargo, el miedo a las repercusiones seguía presente. Isabel sabía que, si se enteraban de su relación, podría perder el respeto de su equipo y su carrera podría verse seriamente afectada. Sebastián, aunque no tan preocupado por las implicaciones profesionales, temía que Isabel no estuviera lista para arriesgarlo todo por algo tan incierto. A pesar de todo, ambos sabían que ya no podían ignorar lo que sentían. El amor había comenzado a abrirse paso en medio de las tensiones, y lo único que quedaba por decidir era cómo manejarlo sin destruir lo que tanto les había costado construir. A medida que avanzaba el proyecto, la relación entre Isabel y Sebastián se fue profundizando aún más. Ya no era solo una atracción pasajera ni una simple conexión profesional. Había algo mucho más poderoso entre ellos, una necesidad emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Las largas horas de trabajo, las conversaciones profundas y las complicidades cotidianas creaban un lazo que parecía volverse cada vez más irrompible. Sin embargo, también les imponía un desafío aún mayor, hasta donde podían llegar sin perder lo que tanto habían trabajado por conseguir. Isabel sentía la presión de ser un modelo a seguir, especialmente en su ambiente profesional, donde los ojos siempre estaban puestos en ella. Como mujer, nunca había permitido que su vida personal interfiriera con su éxito profesional, y mucho menos con su capacidad para ser tomada en serio. Sin embargo, Sebastián comenzaba a invadir cada espacio de su mente. Era imposible ignorarlo, y lo peor de todo era que, por primera vez en años, se sentía realmente vulnerable. Cada gesto de él, cada sonrisa y cada mirada parecían ir más allá de la amistad profesional. Isabel se veía atrapada en su propio dilema interno, quería seguir adelante con sus sentimientos, pero a la vez, temía que eso pusiera en peligro todo lo que había logrado. Sebastián, por su parte, estaba cada vez más seguro de lo que sentía por Isabel, aunque también se sentía culpable por no saber cómo manejar la situación. Después de todo, su relación con ella no solo ponía en juego sus carreras, sino también la dinámica dentro del equipo de trabajo. Sin embargo, la atracción se volvía cada vez más difícil de ignorar, y las noches solitarias en su apartamento le daban tiempo para pensar en ella de manera incontrolable. Isabel lo había cautivado de una forma que no había experimentado antes, y la idea de estar cerca de ella parecía ser lo único que realmente deseaba. Pero también sabía que tenía que ser cauteloso, porque un paso en falso podría destruir la relación que ambos compartían, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. El primer momento que realmente marcó un antes y un después en su relación ocurrió durante una tarde lluviosa, cuando decidieron trabajar juntos hasta tarde para terminar los planos del proyecto. El resto del equipo había abandonado la oficina, y los dos se encontraron solos, rodeados de papeles, planos y computadoras. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, creando una atmósfera íntima y silenciosa que los envolvía. Isabel había estado revisando algunos detalles del diseño, pero su mente no podía concentrarse en nada más que en Sebastián.
Sentía como su presencia la envolvía, y aunque trataba de mantener la compostura, la tensión en el aire era innegable. Finalmente, fue Sebastián quien rompió el silencio. Isabel, creo que estamos dando excusas para no hablar de lo que realmente está pasando entre nosotros, dijo con suavidad, pero con una determinación que hizo que Isabel se detuviera en seco. Su corazón empezó a latir más rápido, y por un instante, se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. ¿Cómo había llegado todo a esto? El deseo de ambos era evidente, pero lo que realmente los detenía era la incertidumbre de lo que significaba dar el siguiente paso. Isabel miró a Sebastián, con los ojos llenos de confusión y miedo. Sabía que había llegado al límite, y que cualquier decisión podría cambiar todo. No solo su carrera, sino también su forma de ver las relaciones, el amor y la confianza. Sin embargo, había algo en Sebastián que le daba una sensación de seguridad, algo que nunca había experimentado con nadie más. No sé si esto es lo correcto, dijo ella, con un tono bajo, casi como si se estuviera convenciendo a sí misma. Pero no puedo dejar de pensar en ti. En ese instante, Sebastián dio un paso hacia ella, con una mirada suave pero cargada de intenciones. Sin una palabra más, la tomó de la mano, guiándola hacia el sofá en una esquina de la oficina. Isabel, aunque sorprendida por la rapidez de sus movimientos, no lo detuvo. Algo en su interior la empujó a seguir adelante. ¿Acaso el miedo al que dirán o las consecuencias de esa relación valían más que el deseo de sentir una conexión profunda y verdadera con Sebastián? Por un momento, no importaron las dudas ni las preocupaciones profesionales. Solo existían ellos dos, en ese espacio reducido, rodeados de silencio y de un deseo palpable. Lo que siguió fue un beso, tímido al principio, pero que rápidamente se volvió más urgente. Isabel sintió una mezcla de emociones en su interior, el miedo a la vulnerabilidad, la tensión por lo prohibido de la situación, pero también el anhelo de experimentar algo genuino. Algo que nunca antes había permitido que floreciera en su vida. Sebastián, por su parte, se sentía aliviado y liberado al saber que finalmente había tocado el corazón de Isabel. Los dos sabían que no podían dar marcha atrás, pero al mismo tiempo, se dieron cuenta de que lo que sentían no podía ser ignorado más. Esa noche, la relación entre Isabel y Sebastián cruzó un nuevo umbral. Ya no eran solo compañeros de trabajo. Eran dos almas que se habían encontrado en medio del caos de sus vidas profesionales y personales, y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo dentro de ellos les decía que había llegado el momento de dejar que su amor floreciera, sin importar las consecuencias. Pero la verdadera pregunta era, ¿podrían soportar las repercusiones de su relación, o serían las presiones externas suficientes para destruir lo que apenas había comenzado? Tras esa noche, Isabel y Sebastián comenzaron a navegar un terreno desconocido y complicado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de momentos dulces y tensos, donde sus corazones latían al unísono, pero sus mentes no podían dejar de temer las consecuencias de su relación. Aunque sabían que lo que sentían era real, la inseguridad acerca de cómo manejarlo era palpable en cada interacción. Fuera del ámbito de la oficina, compartían más momentos juntos, disfrutando de su compañía, pero siempre con la presión de que cada gesto podía poner en peligro su futuro profesional. Isabel no podía evitar sentirse atrapada entre su deseo y sus responsabilidades. A pesar de la felicidad que le brindaba estar con Sebastián, las voces internas que le advertían sobre los riesgos del amor en el trabajo se volvían cada vez más fuertes. Como mujer en una posición de liderazgo, Isabel siempre había tenido que demostrar más que los demás, y ahora, con esta relación que no podía esconder por mucho tiempo, sentía que perdería su autoridad y respeto si alguien descubría lo que realmente estaba sucediendo. Sebastián, aunque menos consciente de las implicaciones profesionales, también sentía la presión de mantener su distanciamiento emocional para proteger no solo la relación laboral, sino también la posibilidad de una futura carrera prometedora. Sin embargo, el deseo de estar cerca de Isabel era más fuerte que cualquier consideración racional. Una tarde, después de una reunión tensa, Isabel y Sebastián se encontraron a solas en la oficina, revisando unos planos. Mientras trabajaban en silencio, ambos no podían dejar de notar la cercanía palpable, el roce de sus cuerpos al pasar por la misma mesa, la forma en que sus miradas se cruzaban.
pero ninguno de los dos se atrevía a hablar de lo que realmente pasaba entre ellos. Fue Sebastián quien rompió el silencio esta vez, su voz suave pero decidida. Isabel, creo que esto no puede seguir siendo un secreto entre nosotros. Lo que estamos haciendo, lo que sentimos, no podemos ignorarlo. Isabel, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero el miedo la paralizaba. Sebastián, lo que estamos haciendo es peligroso. Si alguien se entera. Comenzó a decir, pero no pudo continuar. La incertidumbre era demasiado grande y sus pensamientos se desordenaron al pensar en las repercusiones. Sebastián la interrumpió, buscando transmitirle su punto de vista. Lo sé, pero también sé lo que siento por ti. Y no puedo ignorarlo. ¿No sientes lo mismo? La tensión en el aire era tan densa que parecía que cualquier palabra más podría romper el delicado equilibrio que habían logrado mantener hasta ese momento. Isabel bajó la mirada, luchando contra los sentimientos que la estaban invadiendo. Ella sabía lo que significaba estar vulnerable, lo sabía muy bien. Había trabajado toda su vida para no depender de nadie, para demostrar que era capaz de triunfar sin que nadie le dictara su camino. Pero ahora, con Sebastián, la situación era completamente diferente. Él le ofrecía algo que nunca pensó que necesitaría, el riesgo de ser amada, de ser aceptada tal como era, sin las máscaras de la perfección profesional. Pero al mismo tiempo, también era consciente de lo que se jugaban, su reputación, su carrera, su futuro. Isabel se sentó en una silla cerca de la ventana, mirando la lluvia que comenzaba a caer. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, susurró. Sebastián se acercó a ella, con una expresión suave y llena de comprensión. Isabel, yo no quiero que esto te haga sentir débil. Al contrario, quiero que lo veas como lo que realmente es, dos personas que se han encontrado y han decidido ser honestas con lo que sienten. Lo que hagamos ahora, sea lo que sea, tiene que ser una decisión que tomemos juntos. Isabel cerró los ojos por un momento, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en su corazón. Nunca había permitido que alguien tuviera tanto poder sobre sus decisiones. Pero Sebastián no estaba allí para tomar el control, sino para caminar junto a ella, algo que la sorprendió y, al mismo tiempo, la reconfortó. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse cuando los compañeros de trabajo empezaron a sospechar algo. A pesar de los esfuerzos de Isabel y Sebastián por mantener las apariencias, había ciertos gestos, miradas y actitudes que no podían ser disimulados. El equipo comenzó a percatarse de la relación cercana entre ambos y las conversaciones al respecto no tardaron en llegar. Los rumores empezaron a circular, primero en susurros entre los pasillos, luego con más intensidad. Isabel sabía que este era el punto de quiebre, si no tomaban una decisión clara sobre qué hacer, todo podría desmoronarse. El temor de perder el control sobre su vida profesional y la posibilidad de ver la relación arruinada por la presión externa la aterraba. Una tarde, después de una reunión especialmente difícil, un compañero de trabajo se acercó a Isabel con una mirada que delataba su curiosidad. ¿Hay algo entre tú y Sebastián?, le preguntó, sin rodeos, con una sonrisa irónica en los labios. Isabel se quedó en silencio, sintiendo como el peso de la pregunta la aplastaba. Debía negar lo evidente, seguir manteniendo su fachada profesional, o debía ser honesta, arriesgando todo por un amor que aún no estaba seguro de ser lo que parecía. La mirada de Sebastián, que estaba cerca, la observó con una mezcla de nerviosismo y confianza. Había llegado el momento de tomar una decisión, y las palabras de Isabel serían las que marcarían el rumbo de todo lo que vendría. Con una respiración profunda, Isabel se levantó, mirando a su compañero con determinación. Sí, hay algo, dijo finalmente, su voz firme a pesar del caos interior. Y voy a asumir las consecuencias de lo que esto significa. Sebastián, al escuchar sus palabras, sintió un alivio inmediato, pero también sabía que las consecuencias de esta confesión no serían fáciles. Lo que había comenzado como una atracción inevitable, un deseo compartido, ahora se estaba convirtiendo en una situación que pondría a prueba sus límites más allá de lo que ambos imaginaban. Después de la confesión que Isabel hizo frente a su compañero,
las repercusiones llegaron mucho más rápido de lo que ambos imaginaban. Lo que había sido un secreto entre dos personas que se entendían profundamente se convirtió rápidamente en tema de conversación en todo el equipo. El primer impacto fue la incomodidad que se respiraba en cada reunión. Los susurros detrás de sus espaldas, las miradas inquisitivas y las bromas de mal gusto comenzaron a invadir el ambiente de trabajo, y pronto. Todos en la oficina parecían tener una opinión sobre la relación de Isabel y Sebastián. A pesar de que ambos trataban de mantener una postura profesional, la tensión en el aire era palpable, y la atmósfera se volvió insoportable. Isabel, al principio, pensó que sus temores sobre las repercusiones serían algo que podría manejar. Como mujer fuerte y decidida, estaba acostumbrada a lidiar con la presión, pero lo que no había anticipado era el impacto emocional de verse constantemente cuestionada por sus compañeros. Se dio cuenta de que no solo estaba en juego su carrera, sino también la manera en que todos la percibían. Había trabajado tanto para que la respetaran, para que su voz fuera escuchada con autoridad, pero ahora todo eso parecía desmoronarse. Los rumores sobre su relación con Sebastián se esparcían con rapidez, y las insinuaciones maliciosas sobre sus motivos se convirtieron en una carga difícil de sobrellevar. Sebastián, por otro lado, también comenzó a sentir el peso de ser el centro de atención. Aunque al principio se sintió aliviado por la decisión de Isabel de ser honesta con los demás, pronto se dio cuenta de lo que realmente significaba vivir bajo el escrutinio público. La gente no solo los veía como una pareja, sino que también comenzaban a hacer preguntas sobre su capacidad para trabajar juntos. El estrés que ambos sentían creció cada vez más, especialmente porque las tensiones internas entre ellos empezaban a aflorar. Sebastián empezó a dudar de sí mismo. Sabía que su relación con Isabel era genuina, pero ¿estaban realmente listos para afrontar la tormenta que se avecinaba? Un día, después de una reunión importante, Isabel fue llamada a la oficina del jefe de su departamento. Al entrar, se encontró con una expresión seria en su rostro. Isabel, necesitamos hablar, dijo él, sin rodeos. ¿Hay algo más que debas saber sobre tu relación con Sebastián? Isabel, con el estómago en un nudo, asintió lentamente. Sabía que la situación había escalado demasiado rápido y que no podía seguir evadiendo la realidad. Sí, hay algo, respondió, mirando a su jefe a los ojos. Y soy consciente de que esto puede poner en riesgo mi posición aquí, pero estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. El jefe de Isabel la observó por un largo momento, evaluando sus palabras. Lo que hagas en tu vida personal es asunto tuyo, Isabel, dijo finalmente, pero su tono era grave. Lo que me preocupa es el impacto que esto podría tener en el equipo y en el proyecto en el que estamos trabajando. No podemos permitir que las distracciones interfieran con nuestros objetivos. Isabel asintió, consciente de que sus decisiones podrían tener consecuencias mucho más grandes de lo que había anticipado. Al salir de la oficina, se sintió más sola que nunca. Aunque Sebastián había sido un apoyo emocional para ella, la presión externa ahora se estaba convirtiendo en una amenaza tangible. ¿Podría salvar su carrera y su relación al mismo tiempo? Mientras tanto, Sebastián también tuvo que enfrentarse a sus propios desafíos. Durante una reunión de equipo, uno de los colegas de Isabel le hizo un comentario sutilmente cargado. Así que, tú eres el afortunado, dijo con una sonrisa irónica. Sebastián se sintió incómodo, pero trató de mantener la calma. Solo soy un compañero de trabajo, como todos, respondió, sabiendo que no podía dejar que los comentarios lo afectaran, pero al mismo tiempo, su orgullo estaba herido. Los juicios sobre su relación con Isabel comenzaron a aumentar, y las implicaciones de ser visto como el favorito de la jefa lo hacían sentirse vulnerable. El clima en el trabajo comenzó a volverse insostenible, y lo que había sido una relación secreta y apasionada se convirtió en un campo de batalla. La presión de mantener el equilibrio entre lo personal y lo profesional les estaba pasando factura a ambos. Isabel empezó a sentirse agotada, no solo por los problemas dentro del equipo, sino por la constante lucha interna que la mantenía despierta por las noches. ¿Cómo podría mantener su integridad profesional sin sacrificar lo que sentía por Sebastián? ¿Valía la pena arriesgar todo lo que había logrado por una relación que, aunque sincera, parecía estar destinada a enfrentarse a obstáculos insuperables?
Sebastián, por su parte, no podía soportar ver el sufrimiento de Isabel. Sabía que su relación estaba afectando su bienestar emocional, y aunque intentaba ser el pilar sobre el que ella pudiera apoyarse, también sentía la presión de tener que tomar decisiones difíciles. Después de todo, no quería que Isabel se sintiera obligada a elegir entre él y su carrera. Podría soportar la idea de que, tal vez, lo mejor para ella era terminar la relación antes de que todo se destruyera. Pero, al mismo tiempo, no podía imaginar su vida sin ella. Cada vez que sus manos se rozaban en medio del trabajo, sentía que el destino los había unido de alguna manera y que no podía simplemente dejarlo ir. Finalmente, después de varias semanas de lucha interna y estrés emocional, Isabel y Sebastián decidieron dar un paso atrás y reconsiderar su relación. Necesitaban tiempo para pensar, para poder evaluar lo que realmente querían. Ambos sabían que, si querían que su relación funcionara a largo plazo, tendrían que encontrar una manera de equilibrar sus vidas personales con sus carreras. Sabían que había una posibilidad de que todo se desmoronara, pero también sabían que si no intentaban dar el siguiente paso con cautela, podrían perderlo todo. Después de semanas de tensión constante, Isabel y Sebastián llegaron a un punto de inflexión. Las complicaciones derivadas de su relación, tanto en lo personal como en lo profesional, habían alcanzado un nivel en el que no podían continuar viviendo en el limbo. Isabel ya no podía seguir siendo la líder que todos esperaban que fuera, mientras al mismo tiempo se sumergía en un romance secreto. El juicio público y las constantes comparaciones dentro del equipo de trabajo habían minado su confianza. Cada mirada de reojo de sus colegas, cada conversación a escondidas, la hacían sentir que había perdido el control de su vida. Su imagen de mujer fuerte y determinada, construida con tanto esfuerzo a lo largo de los años, parecía desmoronarse lentamente. Sebastián, al igual que ella, vivió esa constante presión de ser juzgado. La idea de que su relación con Isabel pudiera ser vista como una forma de manipulación o de búsqueda de poder le resultaba insoportable. Aunque sus sentimientos por ella eran genuinos, los comentarios y rumores sobre cómo su relación había comenzado lo hacían sentirse culpable. Sabía que había llegado el momento de decidir, o abandonaban todo, renunciando a sus deseos más profundos, o tomaban una decisión valiente que implicara aceptar las consecuencias. Pero también la posibilidad de un amor sincero y duradero. Una tarde, después de un día particularmente complicado, Isabel invitó a Sebastián a su apartamento, con la intención de hablar sobre su futuro. El ambiente estaba cargado de nerviosismo. Ambos sabían que la conversación que se iba a dar cambiaría el rumbo de sus vidas. Sebastián llegó a la cita con un rostro serio, sabiendo que no podría esconder más su incertidumbre. Isabel, por su parte, había pasado horas pensando en qué camino tomar. El amor que sentía por Sebastián era innegable, pero la decisión de sacrificar todo por él o mantener su vida tal como estaba era algo que no podía resolver con facilidad. Sebastián, he estado pensando mucho en todo esto, comenzó Isabel, con una voz suave pero llena de emoción. Lo que estamos viviendo es hermoso, pero la realidad es que me está costando demasiado mantener el equilibrio. No puedo seguir con esta dualidad entre mi vida personal y profesional. Siento que no soy la misma persona que era antes, y eso me asusta. Sebastián, al escuchar sus palabras, entendió la gravedad de lo que estaba sucediendo. No era solo una cuestión de amor, era una cuestión de identidad y de lo que cada uno de ellos había construido en su vida. Isabel, lo entiendo, dijo él, con una voz cargada de sinceridad. Yo también me siento perdido, pero no quiero que todo esto termine solo porque es difícil. Lo que siento por ti no se trata solo de la emoción del momento, es algo real. Pero si eso va a significar perderte, si va a significar que tú pierdas lo que has logrado, entonces tengo que ser honesto conmigo mismo, no quiero que eso te pase. Isabel lo miró fijamente, notando la vulnerabilidad en sus palabras. Aunque no lo dijo en voz alta, una parte de ella ya sabía la respuesta, estaba dispuesta a luchar por lo que sentía, pero tenía que hacerlo con la cabeza fría, tomando decisiones difíciles. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Isabel, con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Sebastián la miró, dando un paso hacia ella, con una expresión decidida. Lo que propongo es que nos enfrentemos juntos a lo que venga.
Si seguimos adelante con esto, tenemos que ser conscientes de que no va a ser fácil, que los obstáculos seguirán apareciendo. Pero no quiero vivir con la duda de si tomamos la decisión correcta. Quiero que estemos juntos, sin más secretos, sin más miedos. Las palabras de Sebastián resonaron en lo más profundo de Isabel, y aunque el miedo seguía presente, su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que tomar esa decisión cambiaría sus vidas, pero también entendía que no podía dejar que el miedo la controlara. Decidieron que, aunque el camino por recorrer sería largo y lleno de desafíos, preferían enfrentar todo lo que venía de frente, en lugar de vivir con la angustia de no haberlo intentado. Era una apuesta arriesgada, pero estaba en sus manos. Isabel comprendió que no podía seguir sacrificando su felicidad por el miedo a perder lo que ya había logrado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió dejar de lado las preocupaciones sobre lo que los demás pensarían y tomar una decisión basada en lo que realmente quería. El primer paso fue hablar con su jefe y comunicarle su decisión. Isabel sabía que esto también sería un acto de valentía, pues no solo enfrentaba los rumores de la oficina, sino también las posibles repercusiones dentro de la empresa. Sebastián la acompañó en esa conversación, buscando la manera de explicar que su relación no afectaría su desempeño laboral ni la dinámica dentro del equipo. Aunque su jefe no estaba completamente convencido, Isabel dejó claro que su compromiso con el proyecto era firme y que no permitiría que nada ni nadie interfiriera en su profesionalismo. Era un riesgo, pero era un riesgo que ambos estaban dispuestos a correr. El tiempo que siguió estuvo lleno de ajustes. Isabel y Sebastián se dieron cuenta de que su relación requería un esfuerzo constante para mantener el equilibrio. Al principio, todo fue complicado, los chismes seguían circulando, los colegas se mantenían distantes y la presión seguía acechando desde diferentes frentes. Sin embargo, con el tiempo, Isabel y Sebastián lograron encontrar su propio ritmo. Aprendieron a ser discretos cuando era necesario, pero también se permitieron disfrutar de su amor sin culpa. A medida que pasaban los meses, la relación se hizo más fuerte, y los obstáculos que antes parecían insuperables comenzaron a desvanecerse. Isabel se dio cuenta de que, aunque la vida profesional era importante, su felicidad personal también lo era. Sebastián, por su parte, nunca dejó de apoyarla, sabiendo que ambos estaban construyendo una historia juntos que valía la pena. Finalmente, su relación se consolidó, no solo porque el amor que compartían era verdadero, sino porque ambos se dieron el espacio y la libertad para ser quienes realmente eran, sin esconderse.